Seguro que han oído ustedes hablar en los últimos meses bastante del cannabis en los medios de comunicación. Yo recuerdo que el año pasado ya en estos congresos empezamos a hablar del cannabis medicinal, que es importante ponerle el apellido, el cannabis medicinal. Hoy queremos saber qué evidencias clínicas, cómo está la regulación en España. En definitiva, queremos saber cómo estamos a día de hoy, actualizar un poquito el cannabis medicinal, y lo haremos con la doctora Elena Gallardo, Medical Affairs Manager de Pentalium Pharma, postdoctoral en la especialidad en Sistema Nervioso Central e Inmunología. Elena, doctora Gallardo, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y permítete, ya que está nuestra querida paciente voluntaria, un aplauso para Marisa Ibarra, por favor. Bueno, Elena, doctora Gallardo, pónganos al día, actualicemos sobre el cannabis medicinal, cuando usted quiera. Claro que sí. Gracias, Ricardo. ¿Puedo usar el pasador de diapositivas? ¿Cómo no? Sí. Vale, estupendo. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer volver a la casa OAFI y le agradezco de verdad la oportunidad de nuevo a AFI y al doctor Vergués por volverme a invitar para compartir este espacio de conocimiento de cara a un tema que es un tema obviamente que tiene cierto punto de controversia y que creo que es positivo que podamos arrojar un poquito de luz y sobre todo ordenar ideas en cuanto a qué es el cannabis medicinal, en cuanto a qué evidencias clínicas existen hoy en día y sobre todo cuál es el marco regulatorio en nuestro país, que eso es importante. Si partimos de cannabis medicinal y hablamos de la planta como tal, tenemos que entender la planta de cannabis sativa, la especie de cannabis sativa, como una planta que tiene una entidad química muy compleja y lo constituyen pues, diferentes tipos de ingredientes, lo llamamos principios activos. ¿Por qué? Porque tienen actividad farmacológica, los ingredientes que los componen. Tenemos los cannabinoides, los terpenos, los alcaloides, los flavonoides. Pero fundamentalmente, donde venimos a poner el foco de atención hoy y a prestar especial atención, es en estos de arriba, que son los cannabinoides. Mirad, el grupo de los cannabinoides lo integran hasta un total de 150 tipos de moléculas. Son moléculas que a día de hoy están perfectamente caracterizadas, aisladas, tipificadas, solo que solo algunas de ellas están extendidamente y ampliamente investigadas, pero solo algunas de ellas. ¿Qué sucede? Pues que hay una de ellas en concreto, un tipo de cannabinoide, que es el que tenéis aquí con las siglas THC, conocido como tetrahidrocannabinol, que es un cannabinoide que tiene efectos psicotrópicos psicoactivos, es decir, influencia la actividad del sistema nervioso central. Esto es lo que evidentemente le ha aportado ese punto de controversia a la planta de cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana. Deciros que marihuana, cáñamo, son maneras de designar lo mismo, solo que depende de la manera de cultivar la planta y en función de la manera que tiene de cultivarse la planta, pues hay más expresión o menos expresión de este tipo de moléculas. Por tanto, deciros que tenemos aquí el THC, que obviamente es el responsable del efecto psicotrópico, por lo tanto es el responsable de esa vertiente recreativa que se le da a la planta y por lo tanto se habla de marihuana, pero es que luego hay otros cannabinoides que tienen un perfil seguro, un perfil sano. Y a mí me gustaría hoy poner en relieve especialmente el cannabidiol, conocido con las siglas CBD. En adelante vamos a hablar de CBD en esta presentación y nos referiremos a él por su perfil seguro, puesto que está demostrado ampliamente que no tiene efectos psicoactivos, es decir, no influencia la actividad del sistema nervioso central. Pues bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de este ingrediente y en general de los cannabinoides? Mirad, a mí me gusta empezar hablando de un sistema que tenéis aquí, que es el sistema endocannabinoide. Es un sistema de comunicación intercelular que es poco conocido. Cuando hablamos de sistemas en el organismo, naturalmente nos suena el sistema hepático, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo. Pues hay un sistema ya bastante ancestral, el sistema endocannabinoide, que se encuentra repartido por todo el organismo y que está operado por dos tipos de receptores, que son los receptores CD1 y los receptores CB2. Si nos fijamos, los receptores CD1 son aquellos que están
sobre todo especialmente, son responsables de la actividad del sistema nervioso central. Y los receptores CB2 tienen una actividad especialmente inflamatoria, es decir, van a modular la actividad inflamatoria de nuestro organismo. Estos receptores se encuentran repartidos en líneas generales por todo el organismo. Mirad, hay receptores de ese sistema que modulan la actividad ósea, como podéis ver aquí, que modulan la actividad del músculo esquelético, que modulan la actividad del páncreas, del hígado. Es un sistema interesante que va a permitir la mejora de determinadas funciones del organismo, funciones fisiológicas de nuestro organismo. Pero me interesa que nos detengamos fundamentalmente en la actividad del sistema nervioso central y la actividad inflamatoria. Mirad, estos receptores los activan un tipo de moléculas que tenemos internamente en nuestro organismo, denominados, en este caso, endocannabinoides. Son unas moléculas endógenas que ya están presentes en nuestro organismo y que van a poder modular y van a poder moldear la actividad de estos dos receptores. Curiosamente, se ha visto que la planta cannabis sativa, los cannabinoides de la planta cannabis sativa tienen una molécula totalmente similar, una estructura totalmente similar a estas moléculas que ya están presentes en nuestro organismo. Por lo tanto, pues es posible plantear que las moléculas de esta planta puedan ofrecer pues, una actividad beneficiosa sobre este sistema endocannabinoide. ¿Cuáles son estas propiedades beneficiosas? Pues mirad, si nos centramos propiamente en la actividad del sistema nervioso central, podemos hablar de una amplitud de dianas terapéuticas muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Pues porque podemos hablar desde que podemos moldear procesos cognitivos, la atención, la memoria, procesos cognitivos básicos en los que parece ser que estas moléculas, tanto los endocannabinoides como los cannabinoides de esta planta, pueden tener un papel activo sobre una región de nuestro cerebro que es la corteza cerebral. Luego tenemos también el control del apetito, de la temperatura por parte del hipotálamo, otra región del cerebro. Tenemos también el control de las emociones, del estrés, por parte de otra región como es la amígdala cerebral, los ganglios basales que se encargan del desarrollo motor, de la actividad motora, el hipocampo, principal área responsable de la memoria, el cerebelo, de la coordinación motora y, en última instancia, la regulación de vómitos y de náuseas. Bien, con esto podemos obviamente decir y apuntar que existe un amplio potencial de dianas terapéuticas dentro de nuestro sistema nervioso central donde podría tener interés este tipo de ingredientes presentes en la planta. En cuanto al sistema inmune, la modulación de la actividad inflamatoria, pues mirad, podemos hablar, cuando hablamos de inflamación, y ahora iremos un poquito más adelante, se disparan una cantidad de mecanismos inflamatorios en las que median muchísimos tipos celulares, como pueden ser los macrófagos, como pueden ser los mastocitos, como pueden ser los neutrófilos, y que son necesarios que actúen, y ahora hablaremos de la importancia y el papel que tiene la inflamación, para que ocurran luego otra serie de procesos que son importantes para, en última instancia, que se regenere bien el tejido. Ahora entraremos en eso. Con todo esto, ¿cuál es la finalidad terapéutica que pueden tener estos cannabinoides dentro de esta planta de cannabis sativa? Pues mirad, entramos directamente en la última actualización que tuvo lugar justo antes de verano. Bien sabréis seguramente que se llevó al Congreso de los Diputados pues un borrador con una serie de supuestos clínicos para, ante la espera de que por parte de la Agencia Española del Medicamento pueda aprobar el uso de mezcla de CBD y THC. Es importante hacer esta aclaración. Mezclas de CBD y THC, es decir, vamos a tener que balancear un poco de un lado el perfil seguro del CBD con el perfil más psicotrópico del THC para poder pues, dar solución a este tipo de dianas terapéuticas. ¿Cómo cuáles? Pues hablamos de espasticidad en pacientes con esclerosis múltiples, hablamos de algunas formas de epilepsia, hablamos de náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, hablamos de dolor por endometriosis, dolor oncológico, dolor crónico no oncológico y dolor neuropático. Este borrador ahora mismo está siendo evaluado, como os comentaba, por la Agencia Española del Medicamento a la espera de que a finales de este año, si todo va bien, pues pueda ser aprobado finalmente y, por ende, tengamos la regulación definitiva a este respecto y en estas materias, ¿de acuerdo? Y ahora me preguntaréis, ¿y qué más? Ahora mismo, dentro de lo que se espera, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué hay comercializado en el mercado? ¿Qué podemos nosotros saber de lo que hay en el mercado que pueda realmente tener una función terapéutica?
Pues mirad, hablamos del CBD en particular. Insisto, el titular del CBD, perfil seguro, puesto que no influencia las actividades del sistema nervioso central. Hoy en día el CBD nos lo encontramos formulado de muchas formas, en forma de crema, pomada, aceite, emulsiones, etc. Y en este caso, pues, está postulado, y existe numerosa evidencia clínica, y ahora entraré en ella, que está orientado el uso de este ingrediente para procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios que, de un lado, cursan con dolor y, por lo tanto, hablamos de alivio del dolor. Procesos inflamatorios en los que se van a desencadenar una serie de fases en las que necesitamos controlar síntomas a medio plazo, en la que necesitamos reparar el tejido y que, en última instancia, necesitamos la recuperación última de la función del órgano lesionado o dañado. Bien, entonces, si tenemos ya y partimos ya de la premisa de que el CBD tiene un papel activo y un papel importante sobre la inflamación, ¿por qué la inflamación y por qué hablar de la inflamación? Mira, durante muchísimos años se ha considerado la inflamación un estado patológico. Se ha perseguido durante muchísimo tiempo, de manera que se usaban pues, bueno, antiinflamatorios, los comúnmente conocidos AINES, antiinflamatorios no esteroides, que lo que hacían era frenar la inflamación. Hoy por hoy, desde hace ya algún tiempo, se sabe, disculpadme, se sabe que el CBD es una sustancia que modula la inflamación, es decir, no la frena, sino que la modula. ¿Por qué es importante modular la inflamación? Puesto que la inflamación es la antesala a una serie de fases que tienen que ocurrir para que en última instancia se regenere el tejido y tenga lugar la recuperación última del tejido. Y en esas fases tiene que darse la liberación de una serie de mediadores inflamatorios que, de no darse en los plazos adecuados y de la manera adecuada, pues lo que conseguimos es que haya malas reparaciones del tejido, se perpetúen ciertos daños y, en definitiva, se puedan cronificar determinadas enfermedades. Por eso es importante tener el concepto de inflamación desde el punto de vista de mejor modularla que no frenarla. Y hablamos, por lo tanto, y tenéis aquí que la inflamación pues, actúa a nivel de vasodilatación, actúa a nivel de aumento de la permeabilidad vascular, actúa a nivel de la quimiotaxia y el reclutamiento de leucocitos. Es importante que tenga lugar la inflamación y debemos de pasar de pautas en las que estaban muy orientadas a frenar esa inflamación y más bien a modularla. Y el CBD se postula como un interesante ingrediente en esta línea. Veamos con detalle el papel de la modulación de la inflamación en este caso. Pues mirad, desde un punto de vista primero de la analgesia, quita el dolor. Hay estudios que demuestran que el CBD actúa sobre todo a nivel de la vía de las prostaglandinas y a nivel del receptor TRPV, que se está posicionando y postulando en los últimos años como una importante diana para la analgesia. Luego, por otro lado, mejora el perfil de determinados mediadores inflamatorios. ¿Qué significa? Bueno, pues hay estudios, evidencias clínicas que han demostrado que mejora los niveles de ciertas citoquinas proinflamatorias, como puede ser la interleuquina 1 beta, disminuye los niveles de interleuquina 1 beta, disminuye los niveles de interleuquina 6, disminuye los niveles de interleuquina 8, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa. Es importante porque baja los niveles de estos mediadores inflamatorios. Asimismo, también podemos hablar de recuperación de la función. Hay un estudio más reciente que ha demostrado que el CBD no actúa alterando el eje mTOR. Este eje es importante porque es el responsable de la señalización anabólica. ¿Qué significa esto? Si nosotros alteramos la señalización anabólica, estamos alterando el hecho de que estamos perdiendo masa muscular porque estamos alterando la producción de determinadas proteínas, entre otras el colágeno. Muchos antiinflamatorios, os pongo el ejemplo de los famosos AINES, alteran este eje de manera que la administración de estos antiinflamatorios pues, obviamente tiene como hándicap que provoca una pérdida de masa muscular en el paciente por alteración de este eje. Pues hay un estudio reciente en el que se demuestra que CBD actúa sin alterar este eje importante, la señalización anabólica. Y finalmente, la reparación tisular. Mirad, si estamos buscando que el paciente eliminemos el dolor, pero que al mismo tiempo
ayudemos a tratar esa inflamación, le ayudemos a tratar esa lesión, obviamente lo que perseguimos al final del todo es que haya una reparación tisular que recuperemos la función lo antes posible. Hay estudios que demuestran que precisamente la disminución de una de las interleuquinas comentadas anteriormente mejora además también el estado de los condrocitos, que es la principal célula presente en el cartílago hialino de la articulación. Por lo tanto, pues tenemos datos interesantes que van demostrando en estudios tanto preclínicos como clínicos el potencial terapéutico en materias de inflamación de este ingrediente. ¿Qué más comentaros también para ir dibujando un poquito ese marco del CBD? Sabemos que estamos en un congreso de pacientes de artrosis y estamos en un foro de artrosis fundamentalmente. Sabemos que la artrosis cursa con cierta comorbilidad con otras patologías. Hablamos de hipertensión, hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de osteoporosis. Pues bien, traigo también últimos estudios en los que se demuestra que el CBD presenta un potencial para reducir la presión arterial, atenuando la inflamación del corazón por miocarditis. Asimismo, también tenemos un último estudio en el que se demuestra que tiene un papel activo sobre el metabolismo óseo, sobre el metabolismo fundamentalmente de ciertas hormonas, el metabolismo de la glucosa fundamentalmente, teniendo por lo tanto pues, un papel muy positivo sobre el metabolismo del hueso en última instancia. Por tanto, hacemos un barrido y vemos que hablamos de cannabinoides y en particular de CBD, insisto, perfil seguro, y que actúa a nivel de una serie de dianas terapéuticas. Si hacemos ese barrido, podemos hablar de actividad analgésica, podemos hablar de actividad moduladora de la inflamación, podemos hablar de antioxidante, cardioprotector, ansiolítico, neuroprotector, regulador endocrino, antitumoral. Muchos obviamente no los traemos aquí, estas evidencias clínicas, porque se salen del contexto. La cuestión es, para que tenga lugar el efecto o no, obviamente va a depender de la administración que se haga de este tipo de ingrediente. Administración oral, uso tópico, que llegue a la circulación sistémica, que llegue al cerebro, depende de la administración. Y eso es lo que está muy regulado a día de hoy, que es lo que vengo a contaros dentro de este marco regulatorio. ¿Cuál es la regulación actual en nuestro país y qué cambios ha habido últimos en cuanto a su regulación? Pues mirad, como os decía anteriormente, el cannabis medicinal, a día de hoy estamos a la espera por parte de la Agencia Española del Medicamento para que se pueda aprobar ese borrador propuesto que da solución y que pretende dar respuesta con estas muestras preparadas de CBD y THC a todos esos supuestos que os comentaba anteriormente. Es importante aquí también matizar que obviamente este tipo de pauta va a ser siempre prescrita por médicos especialistas a la espera de que eso se pueda hacer extensivo en los próximos años, esperemos, a la medicina general, a la atención primaria, pero de momento, bajo prescripción de determinados médicos especialistas, siempre ahora mismo, de momento, en farmacias hospitalarias, no farmacias comunitarias, es decir, en este caso solo farmacias hospitalarias, y siempre planteándose como una opción de segunda línea, es decir, cuando otros tratamientos no funcionan, se plantea como tratamiento de segunda línea. Es importante y para situaciones además graves, como son los supuestos comentados anteriormente. ¿Cuál es la regulación en cuanto a, ya no hablamos de cannabis propiamente medicinal, sino de CBD? Sabemos, si aterrizamos el CBD en el mercado, sabemos que se está hoy en día comercializando este ingrediente en su forma tópica. Sepamos realmente cuál es el marco regulatorio. Traigo a colación una diapositiva que ya compartí en un foro anterior de un estudio que se realizó pues, en torno a unos 80 médicos de la especialidad de traumatología, medicina física del deporte, reumatólogos y rehabilitadores. Y era curioso porque una de las preguntas era, ¿sabe usted si del uso exclusivo de CBD a día de hoy de manera únicamente tópica? Y bueno, había un porcentaje que decía que sí, otro porcentaje que decía que lo desconocía, pero sobre todo lo más llamativo de estos datos es que la gran mayoría pues, no desconocían qué entidades existían detrás que estaban empezando a regularlo y que estaban además emitiendo declaraciones favorables. Y con esto, como antesala, os cuento y os confirmo que el CBD a día de hoy está regulado por, tenéis el Portal Europeo de Notificación de Cosméticos, que es una división más de la Agencia del Medicamento.
y que todo lo que hoy en día tenemos a nivel formulado, cremas, pomadas, aceites, etcétera, tiene que estar evidentemente regulado bajo este organismo competente. Asimismo, a nivel internacional, deciros que la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración favorable hace algunos años donde hablaba realmente del perfil seguro de este ingrediente, comunicando y afirmando que no presentaba ningún riesgo individual para la salud y ningún riesgo colectivo para la sociedad en general. Y al mismo tiempo también deciros que la WADA, el acrónimo de la World Anti-Doping Agency, emitió en enero de 2020 un comunicado, un informe en el que por vez primera sacaba el CBD de la lista de estupefacientes, de la lista de cannabinoides y sacaba el CBD por su uso y su perfil seguro. Deciros también que en esta línea de CBD y ahora mismo únicamente su única forma de comercializarlo bajo estricta regulación, que es bajo esta regulación del Portal Europeo de Cosmética y por lo tanto para uso tópico de momento, pues que obviamente hay una llamada a la estrecha colaboración con el farmacéutico, y en este caso el farmacéutico comunitario, de las farmacias de pie de calle. Es importante que sepamos que para que un producto esté en las farmacias, y que ya es un importante aval el hecho de que esté en farmacia, tiene que pasar por una comisión evaluadora por parte del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de nuestro país para emitir el correspondiente Código Nacional de Parafarmacia. Es importante también porque creo que debemos abogar por esa estrecha coordinación entre farmacéuticos, especialistas médicos, científicos, para que podamos realmente pues, plantear esto de una manera segura. Y finalmente, dejaros como última regulación, si me permitís, o división, la pregunta suspendida en el aire de ¿se plantea que se pueda regular como complemento alimenticio? La respuesta a día de hoy es no está regulado como complemento alimenticio, no se puede de momento. Sabemos que va a cambiar, pero los organismos aquí pertinentes reguladores, uno la ESAN a nivel de nuestro país y dos la EFSA a nivel europeo, pues han dictaminado que de momento son considerados ingredientes nuevos, novel foods, porque no existe un recorrido y un historial suficiente como para poderlo declarar como ingredientes no nuevos y de momento, por lo tanto, pues no es posible su regulación, insisto, como complemento alimenticio a la espera de que esto pueda cambiar. Se sabe por parte de la EFSA que se está evaluando una solicitud de uso para la administración de unos 130 miligramos de estos ingredientes para su consumo oral como complemento alimenticio, pero ahora mismo está en cursos de ser evaluado de momento y a la espera de que pueda ser regulado muy pronto. Y con todo esto, espero, por lo tanto, llegado ya al final de la presentación, haberos arrojado un poquito más de luz sobre el perfil seguro, de momento, de estos ingredientes, de estos cannabinoides, haber abierto ese marco de sistema endocannabinoide y conocer, por lo tanto, ese abanico de dianas terapéuticas en las que se está actualmente investigando y que esperamos tener un largo camino para poder seguir arrojando luz y tener conclusiones pertinentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gallardo. Sí, siéntese, por favor, siéntese. Yo me voy a acercar también como antes, pero también quiero estar al lado de mi querida Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Divinamente. Divinamente, ¿no? Divinamente. No sabes cuánto me alegro. Ahora, porque como bien decía la doctora Gallardo, este es un congreso de artrosis y tú tienes artrosis, eres voluntario, eres paciente, te mueves contra la artrosis y yo quiero saber cómo estás y cuáles son los temas que ahora mismo te están haciendo mejora. Ahora te lo pregunto, pero doctora Gallardo, a mí lo que me da la sensación cuando hablamos de CBD es que hay muchísimo camino por recorrer. Muchísimo camino por recorrer y nos vamos a encontrar muchas sorpresas agradables en ese camino. Lo que ocurre es que tenemos un problema. Las regulaciones, como usted decía, la lentitud de unas agencias, la española, la europea, en cambio la canadiense está mucho más abierta, la americana está mucho más abierta, y eso a lo mejor lo que va a hacer es alargar los tiempos, pero al final acabaremos llegando, ¿no? Seguro. Yo estoy convencida de que además se han acelerado ya pasos y en cuestión de ya estos últimos años hemos dado ciertos pasos de gigante, en mi opinión. Entonces yo pienso que estamos muy próximos de conseguir ya una regulación mayor. Y
y lo digo porque yo diariamente hablo con médicos, con farmacéuticos y muchos de ellos están muy interesados sobre ese tema y hablan de las bondades del CBD. Marisa, ¿cuántos años con tu artrosis? Pues muchísimos años. Eso significa que te has tomado de todo. Yo me he tomado de todo, lo he probado todo. Suerte o AFI, pues ahora estoy muy bien dirigida. Pero de evidentemente. buenas, ¿eh? Y recetado bien. Y Bien, no, evidentemente bien, evidentemente bien. Y eso que tú, Marisa, eres una persona que es fantástica, Marisa, porque Marisa le planta cara al dolor, ella misma lo dice. Marisa, aparte de artrosis, tiene fibromialgia, es decir, yo siempre agradezco mucho que esté aquí, porque sé el esfuerzo tremendo que está haciendo, pero nunca nadie lo diría. Cuando habla, te habla con un cariño. ¿Cómo consigues eso con él? Mira, primero tener una actitud. Segundo, saber qué dolor tienes, qué es lo que tienes, estar bien asesorada y entonces bien dirigida y entonces le puedo plantar cara al dolor. Aunque tenga dolores, evidentemente tengo dolores. Aunque me veáis por aquí correr y salir, yo ayer me pasé, evidentemente, subí y bajé la escalera cantidad de veces y hoy estoy pues un poquito crujiente, ¿eh? Estoy crujiente, pero bueno, estoy bien, estoy aquí y estoy bien. Lo del ascensor, ¿eh? No, los ascensores nos han pagado, pero bien, estoy bien. Óyeme, Marisa, claro, si yo te pregunto todo lo que nos ha contado ahora Elena, la doctora, sobre el uso de momento tópico, antiinflamatorio, analgésico del CBD, ¿tú lo has probado? Yo lo he probado y tengo que decirte que es una maravilla. Y no lo digo, no tengo acciones de nada, ¿eh? Aquí tengo presente a mi gran amiga Carmen Sánchez, Sí. que yo en el congreso que celebraron en Madrid no pude ir porque me tenían que poner una prótesis de cadera. Es cierto, ¿eh? sí. Y con mis dolores ni os cuento. Entonces ella me llamó y me dijo, oye Marisa, de verdad te lo digo, que ha salido una cosa que a mí me va de maravilla. Quiero que lo pruebes, por favor, dile al doctor Vergés que te lo aconseje. Evidentemente yo hago caso a Carmen, siempre, evidentemente. Lo probé y tengo que decirte que a mí me funciona y muy bien. Después de todos los productos que he probado, me funciona. Aparte voy a decirte otra cosa, que es, como tú sabes, yo recibo las visitas del doctor Vergés los lunes por la tarde. Sí. El doctor Vergés allí tiene muestrecitas y cuando viene se ve que me duele aquí, que me duele allí. Oye, pruebe usted este producto, que es que a mí me funciona muy bien. Pruébelo y cuando vuelva me lo dice. Y es verdad que cuando vuelven me dicen, oye Marisa, es que funciona, va de maravilla. Tú te gustas el dolor, tengo un dolorcito aquí, punzante, con poquita cosa tienes bastantes, te haces un ligero masaje y va de maravilla. A mí después de la prevención de la prótesis de cadera, pues claro, la otra cadera me decía, oye, ¿y a mí qué? A mí también me dueles, ¿no? Tú tranquila. Que tengo la misma edad. Tú tranquila, que yo te voy a poner esta pomadita. Me ha ido muy bien. Te digo, para mí, yo lo aconsejo de verdad, y ya te digo, no tengo ningún interés simplemente en aconsejar a las personas que tienen dolor que funciona, el Pentalium funciona y me va muy bien. No sabía que Carmen también lo utilizaba. Ella me lo aconsejó. Ella te lo aconsejó. Marisa, que tengo un producto que funciona de maravilla. Elena, vamos, las mejores prescriptoras son personas como Carmen y personas como Marisa, ¿no? Porque dan confianza. Absolutamente, creo que es importante la voz del paciente. Estamos en un congreso donde se le da voz al paciente. Perdona, yo a Elena no la conozco de nada, ¿eh? No he conocido esta mañana, o sea que yo nada. Damos fe. Sí, sí. Damos fe, quiero decirte que no. Pero es que de verdad funciona y muy bien a mis nietas mismas que a veces están con el móvil, con el ordenador. Oye, toma este sobrecito y haces una frieguecita. Oye, abuela, es que funciona, ¿eh? Claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Te lo digo yo, de verdad. Pero fíjate, Marisa, claro, el cannabis medicinal, pues todavía algún día pues seguiremos teniendo que explicar que no tiene nada que ver con temas psicoactivos, aunque luego la medicina se encargará de hacer unas combinaciones que evidentemente bajo prescripción médica, con todo el control médico, pues el THC también se podrá incorporar. Pero bueno, todavía hay leyendas, ¿no? Esto en personas... A ver cómo te lo voy a decir para que no te me enfades. No, yo no me enfado nunca. En personas que ya nos piden el DNI cuando vas a la discoteca... Evidentemente. ¿Están receptivas? Yo creo... Porque una joven de 30 años que pida, pues estará receptivísima, seguro. Una de 40... te voy a decir una cosa. Yo con mi fibromialgia, sí. Uno de los productos que me funcionaría y bien sería esto.
sería esto, para mi fibromialgia, para mis dolores, porque como tú bien sabes, tengo un máster en dolores. Es un máster en dolores. Tengo sí. un máster en dolores, el dolor de fibromialgia, el de artrosis, el de más allí. Yo creo que para mi fibromialgia estamos esperando que funcione, que vaya bien, igual que esta pomadita tópica que me va de maravilla, pues para el resto yo creo que sí, lo estamos esperando. Tendréis que hacer en Pentalium una posología mayor para que Marisa puedes gastar 2 tubos al día. No, te digo, de verdad, es que con poquita cosa tienes bastante. Ah, eso es bueno. Porque el año pasado recuerdo que vinisteis al congreso. Y yo subí, y había un chico muy amable, y me dijo, te voy a dar un sobrecito. Digo, oye, mira, yo con este sobrecito, la verdad, con mis dolores que tenía entonces para subir y bajar las escaleras con mi cadera. Para el dedo pequeño de la mano Exacto. izquierda. Y el chico, pues muy amable, me dio un botecito, y la verdad lo conservo. Es que con poca cosa tienes bastante. No es aquello de hacerte una fría por todo el cuerpo, sino un dolor punzante. Elena, sabemos de la importancia de todo esto, pero lógicamente la importancia la va a tener que el médico, que el farmacéutico también sea, igual que Carmen y Marisa lo son, prescriptores, ¿no? ¿Eso va a costar más? ¿Cómo? ¿Están open mind los médicos, el mundo de la farmacia, los profesionales de la salud? ¿O también esto depende de la edad? ¿Depende, lógicamente, del interés de abrirse a los nuevos avances? ¿Cómo está ese tema? Pues mira, Ricardo, me gusta esa palabra open-minded. Creo que cada vez existe una demanda mayor por su parte por intentar entender e informarse. Y por lo tanto están demandando cada vez más pues, acciones informativas, divulgación. Creo que cada vez están más abiertos, pero obviamente hay que ordenar ideas, como decía anteriormente, ordenar conceptos, porque todavía sigues aflorando ese concepto de esto coloca, esto es psicotrópico, entonces nos quedamos en los titulares y creo que hay que ahondar un poquito más para entender un poquito más y saber separar una cosa de la otra, y ahí es donde interviene la formación y la divulgación. Y están cada vez más abiertos. Lógicamente habrá que hacer cursos, formación, pero sobre todo hay algo muy importante, tener ganas de formarte. Tener ganas de ir y ganas de formarte. Tú, Marisa, cuando te pones la cremita de Pentalium no sales corriendo. A mí me va de maravilla. Aunque no sería doping, porque ya hemos visto que no es un producto de doping. No, por descontado que no. Marisa, sé que te has de ir al hospital ahora. Sí, tengo que ir al hospital. Que vaya todo muy bien. Operan a mi hijo. O sea, Operan a tu hijo, pero va a salir todo muy bien. Todo perfecto. Un aplauso para Marisa y un aplauso para la doctora Gallardo, por favor. Muchas gracias, Elena. Gracias, Muchas gracias a Pentalium. Gracias.